Bienvenido a la serie de Diálogos Teológicos Fundamentales, por el Dr. Deida. Las historias y enseñanzas bíblicas son mejor entendidas y aprendidas cuando están presentadas por medio de diálogos. Así que nuestro objetivo es que los oyentes puedan aprender cómo la verdad bíblica se combina con la vida práctica y ordinaria. Un diálogo desde la perspectiva arminiana wesleyana sobre la teología de la santidad según el apóstol Pablo. Comenzamos preguntándonos, ¿qué significa ser santo? Cuando hablamos de la teología de la santidad en Pablo, ¿cuál debería ser nuestro punto de partida? Debemos comenzar con una afirmación fundamental. Para Pablo, la santidad no es simplemente evitar ciertos pecados. Es vivir una existencia transformada por Cristo y orientada hacia Dios. Entonces, ¿la santidad es principalmente una conducta moral? No, la conducta es una consecuencia, pero no constituye toda la santidad. Pablo habla de una transformación profunda de la persona. Por ejemplo, en Romanos 12, 1-2, llama a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y a ser transformados mediante la renovación de su entendimiento. Eso parece muy importante para la perspectiva wesleyana. Exactamente. La santidad, desde una perspectiva arminiana wesleyana, no es solamente una posición jurídica delante de Dios. Es también una obra transformadora de la gracia de Dios en la vida del creyente. Entonces, podríamos decir que para Pablo la salvación tiene una dimensión presente y transformadora. Correcto. Dios no solamente nos perdona, también nos transforma. La gracia que justifica es la misma gracia que comienza a santificarnos. La santidad comienza con la gracia de Dios. Aquí aparece una pregunta fundamental. Si hablamos de responsabilidad humana, ¿no corremos el peligro de convertir la santidad en una obra humana? Esa es precisamente una de las aclaraciones que debemos hacer. La teología arminiana wesleyana no enseña que el ser humano se santifica por sus propias fuerzas. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Todo comienza con la gracia. Pablo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, incluso nuestra capacidad de responder a Dios depende de su gracia. Sí, aquí podemos relacionar la enseñanza paulina con el concepto wesleyano de gracia preveniente. Dios toma la iniciativa. El ser humano afectado por el pecado no puede simplemente levantarse por sus propios medios y comenzar una vida santa. Pero tampoco significa que Dios obliga al individuo a responder. Exactamente. Allí encontramos una diferencia importante con una interpretación determinista de la salvación. La gracia de Dios capacita al ser humano para responder, pero no elimina su responsabilidad. Entonces la gracia no destruye la libertad, la restaura. Muy bien. Esa es una manera excelente de expresarlo desde la perspectiva arminiana wesleyana. La santidad comienza con una nueva relación con Cristo. ¿Cuál es entonces el fundamento cristológico de la santidad? Pablo nunca presenta la santidad separada de Cristo. En Romanos 6 utiliza una imagen extraordinaria. El creyente participa espiritualmente en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Se refiere al bautismo? Sí. Romanos 6, 3-4 conecta el bautismo con nuestra identificación con Cristo. Hemos muerto al pecado y hemos sido llamados a caminar en una vida nueva. Entonces la santidad no consiste simplemente en hacer cosas buenas. Correcto. Es vivir desde una nueva identidad. ¿Una identidad en Cristo? Exactamente. Esa expresión es central en Pablo.
El creyente ya no debe comprenderse a sí mismo como esclavo del pecado, sino como alguien que pertenece a Cristo. Eso cambia completamente la perspectiva ministerial. ¿Por qué? Porque en lugar de decirle a una persona, sé mejor, le decimos, vive conforme a la nueva vida que Dios está produciendo en ti. Muy bien. El Evangelio no solamente dice, cambia tu comportamiento. Dice, en Cristo, Dios está haciendo algo nuevo en ti. Justificación y santificación no son lo mismo. Aquí quisiera hacer una distinción importante. ¿Cómo relacionamos la justificación con la santificación? Debemos distinguirlas sin separarlas. Explíqueme eso. La justificación habla de nuestra relación reconciliada con Dios y del perdón de nuestros pecados mediante la fe en Cristo. La santificación habla de la transformación progresiva de nuestra vida conforme a la imagen de Cristo. Entonces no somos justificados porque alcanzamos cierto nivel de santidad. Exactamente. Pero tampoco somos justificados para permanecer sin transformación. Esa es la tensión que Pablo mantiene. La gracia perdona y la gracia transforma. Entonces podríamos decir, justificación, Dios me recibe por gracia mediante la fe. Excelente. Y desde una perspectiva wesleyana podemos añadir algo más. La gracia de Dios no solamente declara algo acerca del creyente, también realiza una obra en el creyente. Ya y todavía no. La tensión de la santidad. Pablo parece hablar de los cristianos como personas que ya han sido santificadas, pero al mismo tiempo continúa exhortándolos a santificarse. Has identificado una de las tensiones más importantes de la teología paulina. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo llama a los creyentes santificados, pero después confronta muchos problemas de pecado dentro de esa misma iglesia. Exactamente. Esto nos muestra que la santidad tiene una dimensión posicional y una dimensión experiencial. ¿Cómo lo explicaría? Posicionalmente, el creyente pertenece a Dios y ha sido apartado para Él. Pero experimentalmente necesita crecer en obediencia, amor y semejanza a Cristo. Entonces, ser santo no significa haber llegado a la perfección absoluta. No, significa haber sido separado para Dios y estar viviendo bajo la acción santificadora de su gracia. Esto también explica por qué Pablo constantemente utiliza expresiones como andad, vivid, vestíos, despojaos. Exactamente. La identidad produce una conducta correspondiente. La santidad como participación responsable. Aquí aparece una característica distintiva de la perspectiva arminiana wesleyana, la responsabilidad humana. Sí. Pablo constantemente llama al creyente a responder a la gracia. Por ejemplo, Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Muy bien. Eso implica que existe una responsabilidad humana real. Correcto. Pablo no dice simplemente, Dios hará todo y ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Él llama a los creyentes a tomar decisiones. Pero tampoco dice, santifíquense sin Dios. Exactamente. La fórmula paulina podría expresarse así. La gracia de Dios inicia la obra. La gracia de Dios capacita al creyente, y el creyente responde responsablemente a esa gracia. Eso encaja perfectamente con la comprensión wesleyana de la cooperación entre la gracia divina y la respuesta humana. Sí, siempre recordando que la respuesta humana nunca se convierte en mérito independiente delante de Dios. Presentad vuestros cuerpos. La santidad como entrega. Romanos 12:1 parece fundamental para comprender la santidad. Lo es. Pablo dice,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué habla del cuerpo? Porque para Pablo la santidad no es únicamente una experiencia interior. Incluye nuestras decisiones, relaciones, palabras, sexualidad, trabajo, servicio, dinero, tiempo y manera de tratar a los demás. Entonces la santidad es integral. Exactamente. El cristianismo paulino no divide la vida entre espiritual y secular. Todo nuestro cuerpo y toda nuestra existencia pertenecen a Dios. Esto tiene una enorme aplicación pastoral. Claro, una persona puede cantar himnos, predicar y asistir a la iglesia, pero si su manera de tratar a su familia, sus empleados o sus vecinos contradice el carácter de Cristo, existe una contradicción entre confesión y santidad. La santidad como renovación de la mente. Pablo continúa diciendo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí encontramos otro elemento esencial. ¿La santidad comienza también en la mente? Sí, la transformación cristiana incluye nuestros pensamientos, valores, deseos y percepciones. Entonces, el discipulado no consiste solamente en enseñar reglas. Exactamente. El ministerio debe formar una nueva manera de pensar. Eso significa que una iglesia santa no solamente produce personas que saben que está prohibido, sino personas que comienzan a amar lo que Dios ama. Exactamente. Esa es una diferencia enorme. Santidad y amor. El corazón de la perspectiva wesleyana. Aquí llegamos probablemente al punto más característico de la teología wesleyana, el amor. Así es. Wesley entendió la santidad cristiana fundamentalmente como santidad en amor. ¿Y Pablo permite esa interpretación? Absolutamente. Considera Romanos 13, 8 a 10. Pablo resume la ley en el amor al prójimo. También encontramos en Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. Y en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la santidad no puede reducirse a separación del mundo. Correcto. La verdadera santidad no consiste únicamente en alejarse de aquello que es malo. También consiste en acercarse al prójimo con amor. Eso significa que una persona puede tener una lista impresionante de cosas que no hace y, sin embargo, no vivir en santidad. Exactamente. Si la separación del pecado no produce amor, misericordia, justicia y servicio, debemos preguntarnos qué clase de santidad estamos practicando. La santificación y el fruto del Espíritu. ¿Podríamos decir que Gálatas 5 es uno de los textos centrales para una teología paulina de la santidad? Sin duda, Pablo presenta el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y utiliza la palabra fruto en singular. Sí, el énfasis está en una vida producida por el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Exactamente. Entonces la santidad no consiste solamente en poder decir, ya no hago esto. Correcto. La pregunta paulina también sería, ¿qué está produciendo el Espíritu en mí? Es decir, no solamente, ¿de qué pecado me estoy alejando? Esa pregunta es fundamental para el discipulado wesleyano. ¿Puede el creyente resistir la gracia? Aquí quisiera entrar en un punto doctrinal más controversial. Desde la perspectiva arminiana, ¿puede una persona resistir la gracia santificadora? Sí. La teología arminiana wesleyana sostiene que la gracia no elimina la posibilidad de resistencia. Entonces la santificación no ocurre automáticamente. No en el sentido de que Dios transforme al creyente sin ninguna participación de su voluntad.
¿Cómo debemos entender textos como 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al espíritu. Es precisamente un buen ejemplo. Pablo reconoce que el creyente puede responder de manera incorrecta a la acción del Espíritu. Entonces existe una responsabilidad de permanecer receptivos a la gracia. Sí, la vida cristiana implica obediencia, vigilancia, fe y dependencia continua de Dios. La santidad y la entera santificación. Ahora llegamos a una doctrina especialmente importante para la tradición wesleyana: la entera santificación. Correcto. ¿Podemos fundamentarla solamente en Pablo? Debemos ser cuidadosos. La doctrina wesleyana de la entera santificación no depende de un solo texto aislado. Se construye a partir de una visión integral del Nuevo Testamento. ¿Qué elementos paulinos son especialmente importantes? Podemos mencionar varios. 1. Romanos 6, morir al dominio del pecado y vivir para Dios. 2. Romanos 12, 1-2, presentar la vida a Dios y experimentar transformación. 3. Romanos 8, vivir conforme al Espíritu. 4. Gálatas 5, caminar en el Espíritu y producir su fruto. 5. Primera de Tesalonicenses 5:23, la oración por la santificación completa del creyente. 6. Efesios 3:16-19, ser fortalecidos en el hombre interior y conocer el amor de Cristo. Entonces, la entera santificación no significa que el creyente deja de crecer. Exactamente. Y esto es importantísimo. ¿Podría una persona ser enteramente santificada y todavía necesitar crecer? Sí. Desde la perspectiva wesleyana, la perfección cristiana no significa omnisciencia, impecabilidad absoluta o incapacidad de equivocarse. Se refiere a una consagración profunda y a un corazón perfeccionado en el amor. Perfección sin pecado. Esa es una pregunta difícil. Cuando hablamos de perfección cristiana, muchas personas piensan inmediatamente en no cometer ningún pecado. Y ahí debemos hacer una distinción teológica muy importante. ¿Cuál? La perfección cristiana wesleyana no significa que el creyente se vuelve incapaz de cometer errores, sufrir limitaciones humanas o tener ignorancia. Entonces, ¿qué significa? Significa perfección en el sentido de una orientación completa del corazón hacia Dios y hacia el amor. ¿Y Pablo utiliza un lenguaje parecido? Sí. En Filipenses 3, 12-15, Pablo reconoce que todavía está avanzando, pero utiliza también el lenguaje de los perfectos en el versículo 15. Es interesante. Pablo puede hablar de perfección y crecimiento al mismo tiempo. Exactamente. Eso nos ayuda a evitar dos extremos. Pensar que la santidad es imposible en esta vida, o pensar que la santidad elimina toda posibilidad de crecimiento. La santidad es comunitaria. Muchas veces presentamos la santidad como una experiencia individual. Y Pablo nos obliga a corregir esa perspectiva. ¿Por qué? Porque gran parte de sus enseñanzas sobre santidad aparecen en el contexto de la comunidad. Efesios 4, por ejemplo, habla de la iglesia como cuerpo. Exactamente. En Efesios 4:22-24, Pablo habla de despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre. Y después comienza a hablar de cómo debemos relacionarnos unos con otros. Correcto. No podemos decir, soy santo, pero trato mal a los demás. Entonces, la santidad se prueba en las relaciones. Sí. El amor cristiano se vuelve visible cuando perdonamos, servimos, soportamos, restauramos y buscamos el bien del otro. Santidad y misión. Existe una relación entre santidad y misión. Fundamental.
Una iglesia santa no es una iglesia encerrada en sí misma. Es una iglesia enviada. ¿Por qué? Porque el propósito de la santidad no es producir personas espiritualmente aisladas, sino un pueblo que refleje el carácter de Cristo en el mundo. Entonces podríamos decir, santidad sin misión puede convertirse en aislamiento. Y también, misión sin santidad puede convertirse en activismo. Eso es muy importante. La iglesia necesita ambas cosas, carácter santo y misión santa. La santidad y la lucha contra el pecado. Pablo parece tener una visión bastante realista del conflicto con el pecado. Sí, Romanos 7 y Romanos 8 son fundamentales para entenderlo. ¿Cómo debe interpretar un wesleyano Romanos 7? Hay diferentes interpretaciones dentro de la tradición cristiana. La lectura wesleyana clásica ha discutido si Romanos 7:14 a 25 describe la experiencia de una persona bajo la ley, una experiencia previa a la vida plena en Cristo, o alguna dimensión de la lucha humana. ¿Y Romanos 8 ofrece la respuesta? En gran medida. Pablo pasa a declarar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y desarrolla la vida conforme al Espíritu. Entonces la santidad no consiste en vivir permanentemente derrotados por el pecado. Exactamente. El mensaje de Pablo no es simplemente el pecado es poderoso. Es el Espíritu de Dios es capaz de producir una nueva manera de vivir. Una síntesis arminiana wesleyana. Si tuviera que resumir toda esta teología paulina de la santidad desde la perspectiva arminiana wesleyana, ¿cómo lo harías? Lo resumiría en 10 afirmaciones. Adelante. Primera, la santidad comienza con la iniciativa de la gracia de Dios. Segunda, la santidad está centrada en Cristo y en nuestra unión con Él. Tercera, la justificación y la santificación son distintas, pero inseparables dentro de la vida de salvación. Cuarta, la santificación es obra del Espíritu Santo. Quinta, la gracia capacita al creyente para responder responsablemente. Sexta, la santidad implica una transformación real del carácter. Séptima, el amor es el corazón de la santidad cristiana. Octava, la santidad tiene una dimensión personal y comunitaria. Novena, la santidad tiene una dimensión presente y también escatológica. Dios está formando en nosotros la imagen de Cristo. Décima, la santidad siempre está relacionada con la misión. Entonces la santidad no es simplemente una doctrina que creemos. Exactamente. Es una vida que vivimos. Más precisamente, es una vida que Dios transforma por su gracia, mientras nosotros respondemos en fe y obediencia. Conclusión. Entonces podríamos decir que desde una perspectiva arminiana wesleyana, la santidad es la obra de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, en la cual el creyente, unido a Cristo y respondiendo libremente en fe y obediencia, es transformado progresivamente y puede ser profundamente consagrado en amor para reflejar el carácter de Cristo en su vida, comunidad y misión. Los diálogos teológicos fundamentales son publicados semanalmente por el Dr. Daniel Deida. El objetivo principal es que ustedes puedan conocer mejor a Dios, fomenten una disciplina teológica de estudio y desarrollen una vida práctica espiritual semejante a Cristo.